La historia narra el nacimiento y ascenso de Salomón, hijo de Betsabé y rey de Israel. A pesar de su origen marcado por el pecado de David, Salomón fue amado por Dios y ungido para reinar. Su sabiduría se manifestó en un famoso juicio y en la construcción del Templo de Jerusalén, donde la gloria de Dios se manifestó. Salomón pidió sabiduría en lugar de riquezas, y su reinado se convirtió en un símbolo de justicia y devoción a Dios. En el corazón de Jerusalén, en los días de esplendor del rey David, nació Salomón, hijo de Betsabé. Su nacimiento estuvo marcado por la redención divina, pues su madre había sido la esposa de Urías el Eteo, un soldado leal a David, quien fue enviado a la muerte por orden del rey. Dios, sin embargo, no permitió que el pecado de David anulara su plan. A pesar de la sombra que rodeó su concepción, Salomón fue amado por Dios y recibió el nombre de Jedidías, que significa amado del Señor, 2 Samuel 12 y 25. Desde pequeño, fue criado en los caminos de Dios y preparado para reinar. Su educación incluyó el aprendizaje de la ley de Moisés, la historia de Israel y la sabiduría de su pueblo. Cuando David envejeció, sus hijos comenzaron a disputarse el trono. Su hijo Adonías intentó proclamarse rey sin el consentimiento de su padre, apoyado por el comandante Joab y el sacerdote Abiatar. Betsabé y el profeta Natán advirtieron a David, quien reafirmó su promesa de que Salomón reinaría. Así, Salomón fue ungido en Gión por el sacerdote Sadoc y el profeta Natán. Adonías, al ver que su plan había fracasado, buscó refugio en el altar del templo. Salomón le perdonó la vida, pero cuando intentó recuperar el poder, fue ejecutado. El trono de Israel estaba ahora en manos de Salomón, pero su verdadera prueba aún no había comenzado. Al inicio de su reinado, Salomón sintió el peso de la responsabilidad. Sabía que gobernar un pueblo tan numeroso y complejo era una tarea monumental. Una noche, en Gabaón, Dios se le apareció en un sueño y le dijo: «Pide lo que quieras que yo te dé». 1 Reyes 3, 5. Salomón, con humildad, no pidió riquezas ni poder, sino sabiduría para gobernar con justicia. Dios, complacido con su petición, le concedió una sabiduría incomparable, junto con riquezas y honor. Su fama se extendió rápidamente, y pronto se convirtió en el monarca más ilustre de su tiempo. La sabiduría de Salomón se hizo evidente en su famoso juicio entre dos mujeres que afirmaban ser la madre de un mismo bebé. El rey, en su astucia, propuso partir al niño en dos. Una de las mujeres aceptó sin reparo, pero la otra suplicó que le dieran el niño a su rival para salvar su vida. Con esta reacción, Salomón identificó a la verdadera madre y le devolvió a su hijo. Este juicio se convirtió en un símbolo de su capacidad para discernir la verdad y administrar justicia. Salomón emprendió su obra más grandiosa, la construcción del Templo de Jerusalén, el lugar donde la presencia de Dios habitaría entre su pueblo. Durante 7 años, miles de trabajadores labraron piedra y cedro del Líbano para edificar el santuario más majestuoso jamás visto. Cuando el templo fue terminado, Salomón lo dedicó a Dios con una oración que resonó por generaciones. He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. 1 Reyes 8 y 27. Dios respondió con fuego del cielo, y su gloria llenó el templo. Salomón dirigía su mirada hacia el horizonte desde los balcones de su palacio, su mente llena de pensamientos complejos que nacían en su corazón sabio. Los días de su juventud se habían desdibujado con los años, dejando en su lugar un legado de sabiduría y riqueza esparcido por todas partes. Era conocido por su inteligencia incomparable, pues había construido un imperio basado en decisiones pronunciadas con agudeza y comprensión. Gobernantes de todos los confines del mundo acudían a él buscando respuestas y consejos que abrazaban desde lo mundano hasta lo divino. Uno de estos visitantes fue la famosa reina de Saba, una monarca de gran poder y riqueza. Su viaje fue largo y minuciosamente planificado, pues llevaba consigo presentes magníficos, oro, especias y piedras preciosas. Pero aún más importante que los regalos materiales, su deseo era testar la sabiduría de Salomón con interrogantes difíciles. Al llegar, la reina de Saba se sorprendió por la magnificencia del reino de Salomón, sus palacios de mármol brillaban bajo el sol. Sus jardines florecían con aromas exquisitos, y la majestad de sus siervos reflejaba orden y paz.
Tras escuchar las respuestas de Salomón a sus preguntas, profundamente elaboradas y cargadas de veracidad, quedó fascinada. «Bienaventurados tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría», exclamó ella. La visita de Saba fue suficiente para exaltar aún más la reputación de Salomón, pero el verdadero intercambio entre ellos fue más espiritual que material. Ella regresó a su tierra con un conocimiento divino renovado. Salomón no solo dejó huella mediante la política y el comercio, sino también a través de su legado literario. Entre sus obras destacadas se encuentran los Proverbios, una recopilación de enseñanzas sobre la vida, la moralidad y la sabiduría práctica. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, uno de los proverbios más recordados, encierra la importancia de respetar y comprender lo divino. Otra de sus obras es el Cantar de los Cantares, una poesía que expresa el amor profundo entre esposo y esposa. Interpretado a menudo como una metáfora del amor incondicional de Dios hacia su pueblo. Yo soy de mi amado, y conmigo tiene su contentamiento, encarna un espíritu de unión y plenitud que traspasa lo terreno. En sus últimos años, escribió Eclesiastés, una obra filosófica donde reflexiona sobre la futilidad de una vida sin Dios. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, una frase que resuena en cada reflexión sobre los placeres materiales, las riquezas y el conocimiento vano. Aceptar la finitud del poder humano lo llevó a la conclusión de que solo temer y respetar a Dios proporciona sentido verdadero a la existencia. A pesar de su sabiduría y éxito, Salomón también experimentó la caída. Se dejó llevar por la idolatría, influenciado por sus 700 esposas y 300 concubinas, muchas de ellas extranjeras que practicaban religiones diferentes. En este contexto, su historia se convierte en una lección de humildad y precaución. Muestra que la sabiduría, aunque increíblemente poderosa, también puede ser frágil si no se encuentra con un fundamento sólido. Es la visión no solo de un rey, sino del hombre detrás del poder, cuyo legado de conocimiento permanece a través de los siglos. Salomón, el célebre rey de Israel, dejó un impresionante legado como gobernante después de sus 40 años de reinado. Sin embargo, su vida también es una advertencia para las generaciones futuras. En sus últimos escritos, Salomón urge al hombre a reconocer a su Creador mientras es joven y capaz de hacerlo. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, Eclesiastés 12:1. Aunque cometió errores, el impacto de Salomón en la historia es innegable. Sus palabras se han convertido en fuente de sabiduría, y su vida nos recuerda que sin Dios, toda gloria es efímera. El mensaje final de Salomón es explícito: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, Eclesiastés 12:13. Tras la muerte de Salomón, su hijo Roboam se convirtió en el nuevo monarca de Israel. Sin embargo, la pesada carga de los impuestos y el descontento popular condujeron a una severa crisis. Los ancianos aconsejaron a Roboam gobernar con justicia y misericordia, pero los jóvenes arrogantes que lo rodeaban instaron a optar por la severidad. Roboam, escuchando el mal consejo, respondió con dureza, lo que provocó una rebelión encabezada por Jeroboam. Jeroboam tomó el control de 10 tribus de Israel, dejando a Roboam con apenas las tribus de Judá y Benjamín. Tal como Dios había previsto, el reino de Israel se dividió en dos partes: el reino del norte, denominado Israel y liderado por Jeroboam, y el reino del sur, Judá, bajo la dirección de Roboam. La unidad y el esplendor construidos por Salomón se desintegraron debido a su desobediencia y los ídolos introducidos en sus últimos años. A pesar de ser el hombre más sabio de su tiempo, la historia de Salomón nos recuerda que la sabiduría sin obediencia a Dios no es suficiente. Vía los profetas, Dios advirtió a Israel sobre los peligros de alejarse de él, y estas advertencias se cumplieron con graves consecuencias. El reino del norte cayó en la idolatría y corrupción, y fue eventualmente conquistado por Asiria siglos después. Judá, aunque contó con reyes fieles a Dios, también sucumbió al pecado, siendo posteriormente conquistado por Babilonia. Las divisiones de Israel y su futura caída fueron el resultado de la desobediencia iniciada en los últimos años de Salomón. Sin embargo, el legado de Salomón permanece en sus escritos, ofreciendo lecciones espirituales imperecederas para su pueblo y para nosotros.
La importancia de la sabiduría y el temor a Dios. Salomón recibió sabiduría divina, pero al alejarse de Dios, su sabiduría fue insuficiente para evitar el error. La verdadera sabiduría radica no solo en el conocimiento, sino en la obediencia a Dios. El peligro de la idolatría y el pecado. A pesar de su vasto conocimiento, Salomón permitió que su corazón se desviara. Su historia pone de manifiesto que, sin una relación sólida con Dios, nadie está a salvo del pecado. La vanidad de la vida sin Dios. En el libro de Eclesiastés, Salomón reflexiona sobre la búsqueda de felicidad en placeres, riqueza y poder, concluyendo finalmente que sin Dios, todo es vacío. Así, la vida y legado de Salomón son una enseñanza perenne para recordar la importancia de vivir con sabiduría y dedicación al propósito divino. Salomón, el rey más sabio de Israel, dejó un legado invaluable a través de sus escritos, que continúan iluminando las vidas de millones a lo largo de los siglos. Entre sus contribuciones más preciadas se encuentran el libro de los Proverbios, el Cantar de los Cantares y el libro de Eclesiastés, cada uno proporcionando lecciones profundas sobre diferentes aspectos de la vida. El libro de los Proverbios es una colección de consejos prácticos que abarcan temas fundamentales como la honestidad, el trabajo, la prudencia y el respeto a Dios. A través de proverbios memorables como, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, y, confía en Dios con todo tu corazón, Salomón nos enseña que la verdadera sabiduría es atemporal. Por otro lado, el Cantar de los Cantares es un poema evocador que exalta el amor conyugal, interpretado tanto como una celebración del amor entre esposos como una alegoría de la relación entre Dios e Israel. Este escrito contiene frases icónicas como, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos, recordándonos que el amor verdadero es un tesoro divino. El libro de Eclesiastés ofrece una visión reflexiva y madura de Salomón en sus últimos años, concluyendo que todo es vanidad y efímero. Salomón transmite su frustración a través de expresiones poderosas como, vanidad de vanidades, todo es vanidad, pero también proporciona la clave para una vida significativa. La clave para una vida significativa es, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. La vida de Salomón nos deja valiosas lecciones, la importancia de buscar a Dios desde la juventud, el peligro de apartarse de él y la necesidad de la sabiduría para vivir correctamente. Aunque cometió errores, su legado nos advierte que la grandeza y las riquezas no son suficientes para dar propósito a nuestras vidas. En última instancia, aprendemos de él que la sabiduría sin obediencia no es suficiente, y que solo con Dios la vida cobra sentido. Así concluye la historia de este gran rey, cuyo eco resuena en las Escrituras, instándonos a buscar a Dios por encima de todo lo demás. Este es el poderoso mensaje que debemos recordar: Dios es el centro de todo, y sin él, la vida carece de verdadero significado. El legado de Salomón sigue guiándonos, recordándonos que debemos temer a Dios y guardar sus mandamientos como el propósito primordial de nuestra existencia. Agradecemos sinceramente tu interés en este contenido, cuyo propósito es ofrecer una comprensión clara y práctica de la historia sagrada. Confiamos en que esta información ayude a orientar tu vida y a profundizar tu entendimiento sobre la existencia y el amor de Dios. Si has encontrado valor en este material, te hacemos una cordial invitación a suscribirte para recibir actualizaciones sobre los nuevos videos que estamos preparando.